¿Qué onda? Soy Raiza y bienvenidos a la Sociedad de las Pesadillas, esta vez con temática de circo. Ok, pues como pueden ver, hoy tenemos un fondo especial y tengo un maquillaje diferente, y esto es porque ustedes nos sugirieron que el día de hoy la temática fuera de payasos escalofriantes. La verdad es que el miedo a los payasos es un miedo muy común y hay muchísimas historias escalofriantes con estos personajes tan famosos, así que agarren botanita, agarren algo de tomar y prepárense para un ratito escalofriante. Nuestra primera historia en esta ocasión viene de Jera y él nos va a contar la historia de un payaso real muy escalofriante. Hey, hola, yo soy Jera y el día de hoy les voy a estar contando la historia de John Wayne Gacy. Si no les parece familiar ese nombre, tal vez es porque lo conozcan como Pogo, el payaso asesino. Él fue un asesino serial famoso en la década de los 70s por haber hecho reuniones en su jardín. Se disfrazaba de payaso y entretenía a los más jóvenes de las reuniones y de las fiestas. Pero lo que nadie sabía es que en ese jardín habían cuerpos enterrados, al igual que en su sótano. John nació en Chicago, Illinois. Él vivía con su papá, su mamá y sus dos hermanas. Él tuvo una vida muy difícil cuando era pequeño, ya que su papá era un machista y alcohólico, el cual golpeaba a él y por igual también a sus hermanas y a su mamá. Y durante la infancia de John suceden dos cosas que cambiaron su vida. Una de ellas fue que un amigo de la familia abusó sexualmente de él, y la segunda es que John se dio un golpe en la cabeza a los 11 años, lo cual causó un coágulo en el cerebro que causaba que constantemente tuviera desmayos, los cuales eran severamente castigados por el padre. No le parecía que su hijo se estuviera desmayando, entonces cada vez que él se desmayaba, el papá era muy violento con él. Durante su niñez y adolescencia, sus papás se mudaron muchas veces de casa, lo cual causó que él se volviera una persona un poco extraña y que tal vez no tuviera como una estabilidad emocional. Pero a pesar de esto, él logró graduarse, casarse y mudarse. Se fue a vivir con su esposa y tuvieron dos hijos en Waterloo. Su estancia ahí no fue muy grata porque al poco tiempo empezaron a haber rumores de que él era homosexual, ya que él hacía propuestas un poco íntimas a jóvenes que trabajaban en restaurantes y así. Entonces él comenzó a ser infiel y construyó un sótano en su casa donde empezó a invitar a todos estos jóvenes a tomar, y mientras ellos tomaban, él trataba de pasarse un poco de la raya y abusaba de ellos o los tocaba. Debido a esto hubo muchas denuncias por parte de los jóvenes, hasta que alguien fue directamente a la policía a decir que había sido atado y abusado por él, lo cual concluyó en que John estuvo sentenciado por 10 años, pero salió en 18 meses porque tuvo un buen comportamiento. A partir de esto, él se divorcia y nunca vuelve a ver a sus hijos. Entonces él regresa a Illinois. Cuando regresa, todo el mundo tenía una buena imagen de él, pensaban que era una persona amable, que tenía muchos amigos. Se vuelve a casar en 1972. Él hacía en su casa reuniones en el jardín, se vestía de payaso para divertir y entretener a los niños. Pero en 1976 se vuelve a divorciar porque su esposa dice que no hay relaciones íntimas entre ellos, y que aparte descubrió que su esposo se daba placer a sí mismo viendo revistas eróticas homosexuales. Durante su nueva vida en Illinois, mientras estuvo casado y también después de haberse divorciado, fue cuando John comenzó con todo esto de los asesinatos a jóvenes. Poco a poco se empezó a hablar muy mal de él, se tenía desconfianza de él porque no sé si la gente percibía que cosas extrañas pasaban alrededor de él y de su casa. Una de las víctimas fue liberado por John y entonces él fue a la policía y contó su historia, en la que él decía que John había llegado con un trapo húmedo de cloroformo y había dormido a este tipo, y cuando él despertó estaba en el sótano estaba atado y ahí fue abusado y torturado. Después de esto, él despierta en un campo rodeado de nieve. Entonces él fue a la policía para solicitar un arresto por todo lo que había pasado,
pero curiosamente la policía no le creyó a este tipo y dejaron en libertad a John. Pero no pasó mucho tiempo después para que este John llegara a su última víctima, y la manera en la que descubrieron que John se hacía estas cosas fue porque los padres de la víctima sabían que su hijo iba a casa de John. Entonces, al ver que su hijo no llegaba y se hacía muy tarde, llamaron a la policía. La policía llega a la casa de John y como John no estaba esperando a nadie de visita, él no alcanzó a ocultar el cuerpo recién estrangulado que se encontraba en su sótano. Después de esto, ya ahora sí lo detuvieron y encontraron en su casa a 22 cuerpos sepultados en su sótano, 3 cuerpos en el jardín y 4 en un río. Todos estos cuerpos compartían las mismas características, la mayoría fueron violados, apuñalados, estrangulados y asfixiados. Las declaraciones de John después de haber sido arrestado fueron muy distintas. A veces decía que no había sido el culpable, que tenía problemas mentales, y otras veces dijo que él sí era culpable y que había matado a todos por gusto. De hecho, en una de esas veces él confesó que al acuchillar a una de sus víctimas él sintió mucha excitación. Y finalmente, después de haber estado muchos años en la cárcel, en los 90 él fue ejecutado con una inyección letal. Lo curioso de la estadía de este John es que ahí pudo desarrollar una de sus pasiones, la cual era pintar, y al momento de ser ejecutado muchas de sus pinturas quedaron en la cárcel y fueron subastadas. Lo curioso es que muchas personas disfrutaban de sus pinturas, entre ellos el cineasta John Waters, y también la banda Acid Bath compró una de sus pinturas y la hizo portada en uno de sus álbumes. Y bueno, chicos, así fue como termina esta historia de Pogo, el payaso asesino. Espero que se les haya hecho un poco escalofriante. Ok, eso estuvo bastante bien, ¿no? Es un asesino muy famoso. Pero ahora vamos a una mezcla de un poquito de ambos. En esta ocasión vamos con la historia de Renata, que es una mezcla de creepypasta junto con una noticia real. Es un caso donde algo de la ficción parece pasar a la vida real. Es una historia muy famosa en internet que ahorita les voy a contar, y también lo voy a ligar con una historia real que pasó hace un par de años en Estados Unidos. La historia original de Laughing Jack es que él era uno de estos muñequitos de Jack in the Box que nada le haces así y ¡prum! Y saltan. No se sabe su origen, hay muchas teorías en internet. Unos dicen que fue creado por un ángel, otros dicen que fue creado por demonios, otros dicen que era como un juguete que nada más absorbía mucho de la personalidad de sus dueños. La historia empieza cuando este juguetito, en los 1800, se lo dan a un niño llamado Isaac. Este niño juega con él por mucho tiempo y le gusta mucho el juguete, tiene como una conexión muy fuerte con él, y él era un muy buen niño, pero de repente algo cambió en Isaac. Isaac se volvió muy malvado y empezó a torturar gente. Se las empezó a llevar a su casa y las empezó a torturar muy fuerte hasta que eventualmente las mataba. Se volvió un asesino en serie que mató a muchísimas personas y las torturó. Dicen que todo esto fue en presencia de Laughing Jack y que absorbió mucho de la esencia demoníaca de Isaac. Dice que todo lo que hizo Isaac en ese momento de tanta tortura crearon a este demonio, que como estaba ahí este juguete se convirtió en Laughing Jack. Originalmente el juguetito tenía muchos colores y era como un payaso normal con la nariz roja, maquillaje de colores, pero cuando Isaac terminó todas estas matanzas, su juguetito era blanco y negro. Solo tenía maquillaje blanco con rayas negras. Se veía muy triste la apariencia, pero él siempre estaba riéndose. Dicen que toda esta maldad creó a este ente demoníaco, hizo que saliera Laughing Jack del juguetito y eventualmente fuera y matara a Isaac. Isaac fue asesinado con los mismos cuchillos que él torturaba y fue dentro de su casa. Entonces dice la leyenda que fue Laughing Jack por todo esto que lo hizo pasar y por todo esto que lo hizo ver. Dicen que después de ahí este ente demoníaco ha pasado por muchos años torturando niños psicológicamente, haciéndolos hacer atrocidades. Solamente los niños lo pueden ver. Solo se ha ido con los niños, ha estado muy atraído para los niños porque era originalmente un juguete para ellos, pero ya no tiene esta energía divertida que tenía al inicio. Ya es solo como un ente demoníaco muy malvado que se presenta en la forma de este payaso monocromo. Hay otra historia de internet muy famosa. La historia va como en los 90s, creo, de este niño que se llama James. James de repente le dice a su mamá que tiene un amigo imaginario que se llama Laughing Jack.
y la mamá se le hace muy extraño el nombre. El niño como que le tiene medio miedo, le explica a la mamá cómo se ve y se ve como este payaso de solo blanco y negro que siempre se está riendo, pero se ve medio triste. La mamá, de hecho, empieza a tener pesadillas. Tiene una pesadilla inclusive donde muchos niños se empiezan a acercar y la empiezan a agarrar y le intentan llorar, pero lo único que ella escucha es una risa muy malvada, muy espeluznante y que suena muy fea. Se despierta de esta pesadilla y ve juguetes en su habitación. Piensa que es de su niño y va, pero ve que su niño está dormido. En el desayuno le pregunta si él puso los juguetes ahí y le dice que no, que fue Laughing Jack. Después de esta noche, en el día ella estaba muy cansada porque no pudo dormir y se fue a dormir en la tarde. Se despertó de esta siesta de 2 horas y se da cuenta que no ha checado a su niño. Trata de buscar a su niño, no está en su patio, escucha risas en su pórtico. Va corriendo y ve que es su hijo y tiene muchos juguetes rojos. O sea, hay muchos ya dentro de la boca de él. Y le dice que quién te dio esos juguetes. Y el niño medio preocupado voltea a ver a su mamá y le dice Laughing Jack. Y la mamá dice, claro que no, o sea, Laughing Jack no existe, dime quién te los dio porque es muy preocupante. Y ella nunca había visto ese tipo de dulces rojos, se veían como dulces antiguos que ya no hay. Entonces la mamá le dice, dime de verdad quién te los dio. Y él le dice, es Laughing Jack. Y el niño de verdad no solía mentir. Y fue que bueno, o sea, seguramente fue un vecino o fue alguien, pero se le hizo extraño, le hizo, tira a todos los demás y quítate lo que te da en la boca porque la verdad no sé qué traen sus dulces. El niño lo hace, transcurre el día normal y en la noche la mamá empieza a escuchar muchos ruidos y se baja corriendo porque empieza a escuchar ruidos en la cocina, ve que todos los gabinetes de la cocina están todos tirados, todo y está el perrito de la familia asesinado con dulces dentro de él, los mismos dulces rojos que le habían dado a su hijo. Y estaba muy preocupada y luego de repente escucha un grito y un llanto del niño en el cuarto. La mamá sube corriendo, trata de prender la luz del hijo y no puede y solo ve la figura de su hijo en su cama, todo asustado, y ya dio un par de pasos hacia él. Se pudo prender la luz por fin porque la había dejado encendida y ve que todo el cuarto del niño está regado alrededor. El niño ya se había hecho pipí en la cama, estaba muy asustado y estaba llorando. La mamá lo agarra, se va con los vecinos corriendo y habla a la policía. La policía entra a la casa, no encuentra a nadie a los alrededores, dicen que a lo mejor solo entró alguien a ir a matar a su perrito y a hacer desastre en la casa. Pero la verdad no lo ven como algo tan grave. Pero la mamá sí, evidentemente. Después de esto ella no puede dormir muy bien, empieza a tener una pesadilla muy fuerte, pero se despierta con los gritos de su hijo. Va a su hijo y lo ve que está en el piso, todo ensangrentado y ya no tiene ojos. La mamá está muy asustada. La mamá había dormido con un cuchillo. Entonces fue con el cuchillo al cuarto de su hijo. Ve al hijo, siente como que una figura atrás de ella y escucha la risa, la misma risa que había escuchado en su pesadilla. Voltea y ve exactamente la descripción que el niño le había hecho de Laughing Jack. Se veía muy alto, muy largo. Tenía la ropa de payaso, pero solo era blanca y negra. Tenía el maquillaje blanco y negro. Y solo tenía una sonrisa enorme, pero sí se veía como medio triste, malvado. Solo se está riendo y se empieza a acercar hacia el niño. La mamá, para defenderlo, trata de ponerle el cuchillo a Laughing Jack, pero en cuanto lo hace, Laughing Jack desaparece y la mamá cae sobre su propio hijo y lo termina matando. Dicen que después de esto llegó la policía por todos los gritos que había escuchado, ven a la mamá con el cuchillo que mató a su hijo y evidentemente la inculpan de esto. Dicen que ella está en un hospital psiquiátrico y solo se despierta cuando ella menciona que hay alguien en su ventana poniendo la musiquita de Pop the Whistle, que es el que tiene la de Jack in the Box. Esto no queda aquí, estas son historias del internet. En 2015, en Indiana, que es un estado de Estados Unidos, una niña de 12 años asesinó a su madrastra a cuchillazos muy brutalmente, diciendo que Laughing Jack hizo que lo hiciera. La niña estaba muy asustada. Cuando fue a juicio notaba mucho arrepentimiento y decía que no quería hacerlo, pero que Laughing Jack la hizo hacerlo. El papá dice que tiempo antes la niña ya le estaba diciendo que veía cosas, estaba muy asustada todo el tiempo y le estaba pidiendo a su papá ayuda, que no podía expresar muy bien lo que le estaba pasando, pero le pedía ayuda. Y tanto el papá como la madrastra pensaron que solo era algo normal de una niña de 12 años que tenía miedo, pero después va y hace esto. La diagnosticaron con trastorno de bipolaridad y la querían internar en un hospital psiquiátrico de Estados Unidos. Lo extraño es que estaba viendo la noticia que ya habían intentado 7 hospitales psiquiátricos y los 7 hospitales psiquiátricos decían que no
no la querían admitir. Los 7 hospitales decían que la niña no tenía una condición mental. El doctor de juicio estaba diciendo que evidentemente tenía desorden bipolar porque la niña mostraba mucho arrepentimiento de lo que había hecho, pero lo había hecho. Sin embargo, lo que encontré en la noticia es que estaban intentando internarla en un hospital psiquiátrico y todavía no encontraban uno donde la aceptara. Un año antes de esto de la niña había pasado un par de asesinatos también de una niña de Estados Unidos diciendo que Slenderman las hizo hacerlo. Pero a estas 2 niñas sí las encontraron culpables, las trataron como adultos, sí dijeron que las niñas estaban muy mal y que lo hicieron con dolo. Sin embargo, lo extraño de este caso es que no pudieron encontrar que la niña lo hizo con dolo. Entonces estaban tratando de pelear el caso de su desorden mental. Se me hizo muy extraña la historia y por eso también la quise conectar con la noticia real. Lo siguiente que vamos a tener en esta ocasión es completamente un creepypasta, es mi historia y espero que les ponga los pelos de punta. Muy bien, ahora es mi turno de contarles una historia escalofriante con payasos y mi historia se llama El cierre de emergencia. Esta es una creepypasta y dice lo siguiente. Esto le pasó a un chico hace muchísimo tiempo. Vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle Juan. Y Juan comenta que nunca realmente había entendido por qué las personas le tenían tanto miedo a los payasos. Él decía que pues no le parecían particularmente chistosos ni que se veían normales, pero así como que se vieran escalofriantes, pues tampoco. Entonces pues él muchas veces decía que cuando llegaba la temporada de Halloween y los payasos empezaban como a asustar a los niños, pues él hasta se reía porque la verdad es que no le veía nada de aterrador a un payaso. Pero todo cambió el día en que hicieron un cierre de emergencia en la escuela de Juan. Era un día como cualquiera y Juan estaba en clase de matemáticas junto con uno de sus mejores amigos que se llamaba, vamos a ponerle Luis. Y pues Juan y Luis la verdad es que odiaban las matemáticas, les parecía una materia bien aburrida, bien difícil, no les gustaba nada. Entonces lo que ellos hacían para como perderse la clase e irse juntos a jugar era pedir permiso para ir al baño, pero lo tenían que tener bien coordinado. Primero uno tenía que pedir permiso y el otro tenía que esperar como cierto tiempo específico para que al profesor ya se le hubiera como olvidado que había uno en el baño y entonces le diera permiso al otro y así se encontraban los dos en el baño y ya se podían ir a jugar. Y justo ese era el plan de ese día. Pues estaban, les digo, a la mitad de la clase de matemáticas, bien aburridos, y entonces Luis levanta la mano y le pregunta al profesor si puede ir al baño. Y el profesor le dice que sí, que claro, que vaya al baño. Y mientras Juan esperaba el momento en el que él iba a pedir ir al baño, se escucha un sonido en los altavoces y empieza la tonadita de como cuando el director va a dar un anuncio o algo así. Y de hecho era uno de los coordinadores y dice: atención a todo el personal de la escuela, vamos a iniciar un cierre de emergencia. Favor de iniciar todos los protocolos estipulados con este tipo de acciones. La verdad es que Juan no estaba asustado y habían hecho simulacros de ese tipo antes y en su escuela anterior también tenían como cierres de emergencia que practicaban por si en algún momento había alguna emergencia. Y pues el profesor se paró y cerró la puerta con llave y todos se quedaron en silencio. De repente empezaron a escuchar gritos. En otros salones alguien estaba gritando con muchísima fuerza y todos se empezaron a asustar. ¿Qué estaba pasando? En eso, el comunicador vuelve a sonar. Una niña intentó preguntarle al profesor y levantó la mano y dijo: profesor, y el profesor inmediatamente la cayó. Los gritos seguían, se escuchaban golpes contra las puertas, todos estaban cada vez más asustados, especialmente porque no tenían idea de qué era lo que estaba ocurriendo. El profesor entonces decide mandar a todos los niños a una esquina de la clase y lo que hace es poner su escritorio contra la puerta porque la puerta se abría así enfrente. Entonces lo pone y les digo, ya estaba como quiera cerrada con llave y se queda ahí el profesor muy preocupado como esperando cerca de la puerta en caso de que tuvieran que defenderse o algo así, y los niños hasta la esquina al final de la clase. Juan estaba muy preocupado, ya estaba tenso, estaba muy nervioso, estaba bien asustado, sus compañeros estaban llore y llore y llore y entonces se
acordó de que Luis seguía en el baño y pensó en decirle a su profesor, pero se acordó de que regañaron muy feo a la niña que habló y le dijo que se callara, y el profesor le estaba indicando que no hicieran ni un sonido, que se quedaran todos callados. Así que la verdad es que Juan se sintió como muy intimidado y al final no dijo nada. Más ruidos, más puertas azotadas, más niños gritando, y entonces se vuelve a escuchar otra vez el sonido de los altavoces. Empieza otra vez como... Pero ahora no se escuchó la voz de uno de los coordinadores, sino música de circo. Era lo que estaba escuchando por un buen rato. Todos estaban muy nerviosos, temblando, sin saber qué significaba esto. Se empezó a escuchar como una respiración. Por mucho rato. Ya para este punto ya todos sabían que de verdad esto no era un simulacro. Algo real estaba pasando, y no solamente la gente estaba gritando porque estaban nerviosos o asustados por la situación en sí, sino porque algo estaban viendo. Todo se detiene. Ya no se escucha ese jadeo, ya no se escucha la música, pero los alumnos siguen llorando, todos siguen nerviosos y Juan sigue muy asustado. En eso ven una figura que se empieza a acercar hacia la puerta, porque la puerta era una de esas que tienen como cristal. No se veía completamente, no era cristal transparente, pero era de esas donde puedes ver la silueta, ¿saben? Y esta figura empieza a mover la perilla. Intenta abrir la puerta con fuerza, empieza a intentar moverla, quiere abrirla, pero el escritorio que puso el profesor contra la puerta no se lo estaba permitiendo. Los niños de la clase estaban tratando de taparse la boca para que no se escucharan sus llantos, ni sus gritos, ni nada, y el movimiento de la perilla de repente se detiene. El corazón de Juan estaba golpeándole contra el pecho, pero con fuerza, y en eso, ¡bam!, contra el cristal se pega la figura, y entonces ya lo podían ver casi completamente claro, porque ahora que ya estaba bien cerca del cristal ya podían ver la cara y todo, y era un horrible payaso, con todos los colores, con el maquillaje corrido y feo y la peluca toda despeinada. Estaba subido de peso y como que su traje le quedaba bastante apretado y estaba medio rompiéndose de los botones de algunas partes. Los niños sabían qué hacer, soltaron ya un grito, ya no les importaba, de verdad estaban completamente aterrorizados. Juan sentía que las rodillas se le habían hecho gelatina, de verdad no sabía qué hacer, empezó a hiperventilarse, volvió a intentar el payaso abrir la puerta, pero no lo logró, y entonces se hizo para atrás y se fue. Todo se quedó callado de nuevo. Esperaron y después de lo que parecieron horas, se volvió a escuchar el ruido de los altavoces. Y ahora sí era uno de los coordinadores diciendo: muy bien, terminó el cierre de emergencia, por favor, profesores, continúen con las clases y sigamos con la rutina. Tal cual, el profesor regresó el escritorio a su lugar. Todos se sentían sacudidos, pero se volvieron a sentar, y después de un rato regresa Luis del baño. Se veía con los ojos hinchados, rojos, se notaba que había llorado muchísimo y su cabello estaba prácticamente levantado. Se veía muy mal, de verdad parecía que había pasado por algo horrible. Juan intentó preguntarle qué había pasado, pero Luis no quiso hablar de eso. Cuando terminaron las clases, Luis no regresó al día siguiente y se tardó 3 semanas en volver a la escuela. Nadie hablaba de eso, los profesores les decían a los alumnos que no siguieran indagando y no salió en las noticias. Como que querían mantener todo como si nada hubiera pasado para que la gente no hiciera preguntas o los niños no se asustaran. Y la verdad es que Juan no sabía si le había pasado algo a alguien, pero al parecer no le había pasado nada a ningún alumno, ni ningún alumno desapareció, ni nada. Y la verdad es que se sentía muy afortunado de que su profesor hubiera puesto el escritorio contra la puerta. Los meses fueron pasando, la verdad es que Luis no regresó a la escuela sino hasta el siguiente semestre, y cuando Juan le dijo que si ya estaba listo como para platicarle un poquito más sobre la experiencia, Luis le dijo que de verdad no quería pensar en eso, no quería hablar de eso y quería que se quedara atrás. La verdad es que sentía que si lo hablaba lo iba a revivir y no quería contar. Así que Juan lo respetó y nunca supo qué fue lo que le ocurrió a su amigo Luis. El siguiente año, en Halloween, Juan fue a un carnaval y a lo lejos vio una casa rodante con una luz encendida. Como que se le quedó viendo por curiosidad y entonces ¡bam!, se pegó al vidrio un
payaso. Juan se fue corriendo, se regresó a su casa, se encerró y no se tranquilizó hasta que ya estaba seguro de que no había manera de que alguien entrara y que estaba en su casa y que no había nadie más y todo estaba bien. No sabía si ese payaso era alguno de los niños que querían como asustar a los demás por ser Halloween o si era alguien de internet tratando de hacer alguna broma o algo así, pero la realidad es que ahora Juan ya entendía por qué la gente le tenía miedo a los payasos y de hecho él también estaba aterrado de ellos. La siguiente historia es la de Andrea y ella también nos trae algo muy escalofriante. Ok, creo que es mi turno. Como ya me conocen, soy Andrea y mi historia se llama El payaso fantasma. Esta es una historia que nadie sabe si es verdad o es una leyenda, pero se desarrolla en Liverpool, Inglaterra. Esta se trata de un señor que se llamaba Frederick. Este señor vivía en los siglos XX, por ahí, en el siglo XX. Él se dedicaba a ser payaso de circo, era acróbata. Sin embargo, en una depresión económica se quedó sin trabajo y bueno, ya se muda a Liverpool para buscar trabajo en un circo y desafortunadamente no encuentra. Él se frustra tanto que termina en suicidio su historia. No, Frederick. Nuestra historia realmente empieza en el 2002 con dos hermanos, Thomas y Aaron. Thomas y Aaron estaban dormiditos en su cama, tenían literas de hecho, y como eso a las 3 de la mañana se empiezan a despertar porque estaban escuchando unas risas como terroríficas, así como sonando en ecos, y ven que en la puerta de su cuarto había una figura oscura, estaba parada. Ya cuando enfocaron un poquito mejor, vieron la figura de un payaso. Su nariz era puntiaguda y roja, sus ojos los describen como parecieran huecos de un esqueleto. Pareciera que tenía un aura como tipo verde y nada, se estaba así parado en la puerta cuando se empieza a reír otra vez. Los niños estaban así de que asustadísimos en su cama y el payaso nada más seguía riéndose así, tocándose la panza a carcajadas. La habitación se empezó a inundar de un olor muy extraño. Lo describían como dulce pero putrefacto y ellos estaban al borde de las lágrimas de la locura cuando el payaso se detiene, los mira fijamente, los apunta y les empieza a hacer así. No. Thomas, que era el mayor, se agarró de valor, bajó de la litera, agarró a su hermano y se lo llevó corriendo al cuarto de sus papás. Pero no estaba el payaso en la puerta. Sí, lo pasaron por un lado. O sea, dijo, no, hasta aquí, pasaron por un lado el payaso. De hecho, Aaron describe cómo pudo sentir uno de los pompones de su uniforme de payaso, así rozar su nariz. Y cuando fueron con sus papás, estaban histéricos, llorando, le estaban diciendo, no, es que hay un payaso, quién sabe qué. Y los papás se despertaron de que hay un asesino en la casa, alguien se metió a robar, ¿qué está pasando? Y fueron a buscar y ya no había nadie. Lo único que quedaba era el olor extraño. Hasta los papás se extrañaron y posteriormente llega un primo de esos niños, se queda a dormir y al día siguiente les dice que estuvo platicando con un payaso risueño. El niño les empieza a dibujar a sus primos ese payaso y ellos se dan cuenta que era el mismo payaso que los había visitado aquella noche. Y bueno, la mamá preocupada porque dice, bueno, mis hijos lo vieron, mi sobrino lo vio, empezó a indagar un poco y se dio cuenta que en 1950 las personas que vivían en esa casa también alegaron ver al fantasma de un payaso así, el cual se conocía anteriormente como el payaso Sosabi. Y bueno, esta todavía es una leyenda muy popular allá en Inglaterra. Nadie sabe si es verdad o se mantiene como leyenda. Sin embargo, esas son las características de este payaso aterrador, que en verdad lo describen por aterrorizar niños, especialmente en la oscuridad. Dicen niños que lo han visto por esa casa en las calles, que también entra a las casas y los aterroriza. Y todos los describen con un aura verde, nariz puntiaguda y roja. Después de unos años, Thomas pudo identificar el olor, ya que su papá falleció por un accidente. Al entrar a la morgue, al momento en que lo estaban embalsamando, pudo notar que el payaso olía a eso, al bálsamo que le ponen a la gente muerta.
nada. Entonces, esa es la leyenda. La verdad me pareció un poquito creepy porque qué feo que se te aparezca un payaso fantasma que te haga así. Nah, no, yo no iría. Sería como, no, aquí me quedo. Sí, no, debajo de la colcha. Ajá. Por último tenemos la historia de Clau, que es una historia bastante bizarra. La verdad no puedo creer que sea real. Es real, pero no sé cómo esto pasó. Y vamos a pasar entonces a esta historia muy extraña, pero 100% verídica, de la cual hasta se hizo un documental. Esta historia empieza en el 2014, tal vez 2015, cuando un video se filtra a internet. Es un video como de cámara de seguridad, así en mala calidad, blanco y negro, de una niña que está pacíficamente dormida en su cama, y es de estas camas de cajonera en donde está la cama grande y abajo abres el cajón y está un colchón, y se ve como el cajón se va abriendo lentamente. Hay una persona acostada así en dicho cajón y de repente se levanta y es el payaso así y se ve que está viendo a la niña así. Entonces el video se hace viral, porque qué miedo. Y muchas personas pensaban que era un video falso, que estaba actuado, pero no, resultó que era muy real y que tenía una historia detrás de eso. Wrinkles the Clown es un payaso que los papás pueden contratar para asustar a los niños que no se portan bien. Esto pasó en Florida y es de verdad. El payaso cobra aproximadamente $150 y el número está a la vista de todos para que lo contrates. El payaso incluso cuenta que cuando él era un payaso bueno y que hacía cosas divertidas, nadie lo contrataba. Pero cuando cambió su carrera a hacerse payaso malvado que aterroriza a niños, le empezó a ir muy bien. Y cuentan que incluso a veces el payaso se veía afuera de una escuela, de que pasaba el autobús y el payaso estaba así con los globos y hacía llorar a los niños. Una vez un niño lo vio así a lo lejos, se fue llorando, corriendo a su casa, y después la mamá le habló al payaso y le dijo de que muchas gracias por asustar a mi hijo, ya no se ha vuelto a portar mal, y cada vez que se porta mal le digo, ¿quieres que le hable al payaso malvado? ¿Cómo quieres asustar a tu hijo de esa forma? Siento que los puede dejar con cicatrices para siempre. Ah, claro, sí. Ajá, entonces el payaso se empezó a hacer muy popular en Florida y lo empezaron a contratar adolescentes fanáticos de payasos del terror para asustar a otros amigos, y también papás que querían asustar a niños, o simplemente niños que querían vengarse de sus bullies y cosas así. Y la cosa se fue poniendo peligrosa porque muchas personas de verdad se asustaban y amenazaban al payaso con que lo iban a matar, le iban a disparar, lo iban a golpear. Entonces tampoco era ya muy seguro para el payaso y la gente se estaba poniendo violenta. Este payaso se hizo tan popular en Florida y fue tan contratado que decidieron hacerle una especie de película documental que salió en el 2019. Así que si les interesa pueden ver la historia del payaso. Nunca revelaron la identidad de la persona detrás de la máscara. Y él dice que el personaje de Wrinkles the Clown es el personaje que lo ha salvado pues de la pobreza, y que este personaje no es realmente él se lo imagina como un hombre sin casa, un vago, un vagabundo que para vivir aterroriza a niños y cobra para que eso suceda. Me gustó mucho esta historia y estoy por ver ese documental película. Y esto ya fue todo en el circo de hoy de la Sociedad de las Pesadillas. Espero que se hayan asustado un poquito, espero que se les hayan puesto los pelos un poquito de punta. Y si les gustó el video, pónganle me gusta, activen la campanita, suscríbanse y síganos a todos en nuestras redes sociales. Te las voy a dejar aquí y también en la descripción. Espero que les hayan gustado las sudaderas que usamos en el video. Son las sudaderas oficiales de la Sociedad de las Pesadillas porque ya tenemos un logo y estoy muy emocionada. Recuerden que ustedes también son parte de la Sociedad de las Pesadillas, así que no olviden compartir mucho el video para apoyarnos y seguir haciendo más videos así. Y esto ya fue todo, espero que tengan sueños escalofriantes y nosotros nos vemos en la siguiente sesión de la Sociedad de las Pesadillas.